Ahora sí, en el tercer intento de acomodar, ahora sí, muy bien, muy bien. Muy buenos días. Vamos a comenzar en oración esta mañana. Hoy es 4 de abril del 2021 y es un privilegio, tenía expectativa por comenzar con la serie de estudios que iniciamos hoy en esta aula ICB. Bienvenido a los hermanos que nos siguen, que nos están viendo por medio del Face, aquellos que lo van a ver en diferido también. Tenía gran expectativa de esta serie. El libro de Apocalipsis es un tesoro en la Escritura y como tal fue muy manoseado, ¿sí?, a través de las diversas escuelas de interpretación que pudiéramos darle al libro. De esto vamos a hablar esta mañana. Desde qué lugar vamos a enfocar el estudio del libro de Apocalipsis, de la profecía de Apocalipsis. Así que, hermanos, les digo, todas las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer, ¿sí? A los que nos siguen por medio de la señal del Face, las preguntas que ustedes tengan, pónganla por favor en el chat, ¿sí? Y en la medida que las veamos y podemos en vivo, vamos a intentar responderlas si tenemos las respuestas. Si no, las estaremos respondiendo más adelante, ¿sí? Apocalipsis. Vamos a orar esta mañana. ¿Quién va a orar? ¿A la 1? ¿A las 2? Oro yo, vamos. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, Señor, Padre, y te damos gracias por este día y la oportunidad de tener acceso a tu palabra. Tu palabra, Señor, bajo el soplo de tu Espíritu, la necesitamos para vivir. Ella es el alimento para nuestra vida interna, nuestra vida espiritual, nuestra vida en vos, Señor. Señor, te rogamos que por tu Espíritu y tu palabra corran los ríos de vida en nuestro interior, vivificando todo lo que tocan. Todo en nuestra alma es vivificado, es sometido y puesto bajo el gobierno de Cristo. Declaramos que tu reino es y que nuestra vida está bajo el gobierno de tu reino, bajo el gobierno del Rey del reino, y nos entregamos voluntariamente, Señor, en adoración, en obediencia, Señor, en todo reconocimiento de lo que vos sos e hiciste en nuestra vida. Espíritu Santo, soplá en nuestros espíritus, alumbrá el entendimiento, Señor, en nuestros corazones, en nuestra alma, que nuestra mente sea llevada, Señor, a la obediencia absoluta de la persona del Rey Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Diga reino de Dios. Mientras saludamos a Juan Marcos, ahí que nos está mandando saludos. ¿Cómo estás, Juan? Una alegría compartir con vos por este medio. Acá está tu tía Blanca, al lado mío, disfrutando de este tiempo en la palabra de Dios. Reino de Dios. De cómo nosotros nos acerquemos al libro de Apocalipsis, es fundamental la perspectiva y cómo repercute en el entendimiento de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Tenemos un problema. La óptica de la palabra Apocalipsis en sí, tanto en el castellano como en el idioma inglés, si vos buscás en un diccionario inglés o en un diccionario castellano, te va a hablar de catástrofes, de las cosas finales, de las últimas cosas, dando de por sí una indicación falsa de lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis.
¿sí? Apocalipsis vino a ser sinónimo de catástrofe, de destrucción, del final de todas las cosas, o como se dice, del fin del mundo. Pero en realidad en Apocalipsis vamos a encontrar cosas más profundas que satisfacer nuestra curiosidad de cómo será el fin si es que lo hubiera. ¿Sí? Mucho más que satisfacer una curiosidad sobre una agenda de Dios. Apocalipsis tiene la agenda de Dios para hoy, no para el futuro. Pero todo esto lo vamos a ir viendo. Hay que recuperar el significado original de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis es una construcción, en el idioma griego se van componiendo las palabras por raíces, ¿sí? Literalmente la palabra Apocalipsis en el griego es una palabra transliterada. ¿Qué quiere decir transliterada? Que significa lo mismo en el idioma griego que en el castellano. ¿Por qué significa lo mismo? Y entonces ahí tira por tierra lo de la Real Academia Española y su definición de diccionario. Porque, a ver, es una palabra que fue tomada, como se dice en el griego, y puesta en el castellano. Otra palabra así en la Biblia es la palabra evangelio. Evangelio no tiene traducción. Podemos explicarla, lo que significa buenas noticias, pero evangelio en el idioma griego se dice evangelio y en el idioma castellano se dice evangelio. Apocalipsis es lo mismo. Apocalipsis se dice en el idioma griego apocalipsis y en el castellano de la misma manera. ¿Qué significa en el griego la palabra apocalipsis? Está compuesta por dos raíces que significan literalmente correr el velo. ¿Sí? Correr el velo. De paso meto un aviso. De paso meto un aviso. Tengo acá que se corre el telón, la maqueta del libro, que en cualquier momento la editorial ya lo entrega. Estamos haciendo las últimas correcciones, esa es solo la maqueta, el anticipo, que es en realidad un libro acerca de un comentario sobre Cantar de los Cantares, pero que implica revelación. Por eso se llama Que se corre el telón. Y Cantar de los Cantares es, en el Antiguo Testamento, la letra de una obra de teatro, de un musical cantado. Por eso se llama Cantar de los Cantares. Es una obra musical de las tantas que escribió Salomón, que era todo un artista. Implica también correr un telón, como en el teatro. Diga Apocalipsis. Apocalipsis o revelaciones significa también correr el velo. Correr el velo. Algo que está oculto y que necesita ser corrido por la acción del Espíritu y la palabra. Eso es revelar. Diga conmigo revelar. Eso es revelación. Revelación, en los términos de la Escritura, es una iniciativa del Espíritu Santo, en donde Él da a conocer cosas que de otra manera no tendríamos acceso. Si no sería el Espíritu Santo el que lo da a conocer, no tendríamos acceso. Eso es revelación. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 6 en adelante hasta el 10, en el 9 dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las reveló a nosotros, verso 10, por su Espíritu. Nos las reveló, nos las dio a conocer. Corrió el velo. Apocalipsis. ¿Sí? Nos las reveló a nosotros. ¿Sí, Miguel? Esa palabra del 9 es la misma de Jeremías 23:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré. No creo. Hay que ver cómo traduce en la Septuaginta el te mostraré ahí, para ver si es la misma palabra. No te sé decir a primera impresión
pero lo buscamos y seguro tiene respuesta. Eso es, hay que cotejar el texto nada más. Diga revelación. ¿Recuerdan cuando en la última cena Jesús estaba hablando con los discípulos y les dice, creo que es Juan capítulo 14, en el aposento alto, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque lo que el Padre me ha dado a conocer, yo lo he revelado a ustedes, yo se lo di a conocer a ustedes, ¿sí? Lo que el Padre me ha dado, yo se lo di a conocer a ustedes. Entonces, ahí hay una relación de amor filial, de amistad, en donde Jesús les dice, ustedes son mis amigos, yo les he dado a conocer lo que el Padre les he revelado. Diga revelación. Revelación. ¿Y qué revelación tiene el libro de Apocalipsis? Porque yo digo es fundamental la óptica desde donde nos acercamos al libro, no para ver y descubrir las cosas finales o las últimas cosas, sino para descubrir algo que la Biblia dice que está en el libro de Apocalipsis. Ya no queda liberado a nuestra interpretación, sino que está explícitamente explicado en el libro de Apocalipsis. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que tenemos, sin lugar a dudas, en Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo vamos a volver a mencionar. O sea, ¿quién revela Apocalipsis? A Jesucristo y a su reino. Lo que tenemos en el libro de Apocalipsis es a Cristo y su reino. La persona de Cristo y el reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros en Apocalipsis? Cristo y su reino. Y es un libro que muestra claramente cómo cambian los tiempos para Dios. Cómo han cambiado los tiempos a partir de la resurrección de Cristo. No estaba pensado así, pero hoy conmemoramos nosotros, el mundo recuerda a partir de la Semana Santa, el día de resurrección. Hoy es domingo de resurrección, ¿sí? Y justamente, ¿qué hizo la muerte y resurrección de Cristo? Cambió los tiempos, cambió las administraciones de Dios. Es fundamental cómo vemos nosotros el libro de Apocalipsis. Porque los que tienen una perspectiva futurista, diga, primera escuela de interpretación, futurismo, que es la mayoría del movimiento evangélico, interpreta que el libro de Apocalipsis, la mayoría, no todo, que el libro de Apocalipsis tiene profecías de cumplimiento futuro. ¿Está? Si vos crees que tiene profecías de cumplimiento futuro, entonces hoy esto tiene un problema. Si viene una escuela muy desarrollada, especialmente de Estados Unidos, ¿sí? Desde la iglesia en Estados Unidos, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, pero no así en la iglesia en el centro de Europa, digamos, pero como las corrientes misioneras más importantes en el mundo brotaron de Estados Unidos y Inglaterra, entonces esta es la escuela más difundida teológicamente de interpretación de Apocalipsis. Se llama futurismo. ¿Cómo se llama? Futurismo. Y consiste en la interpretación de que gran parte del libro de Apocalipsis, su mayoría, son cosas que todavía no sucedieron y que las estamos esperando. ¿Sí? De la escuela de interpretación americana, inglesa, de Apocalipsis. Pero choca esta interpretación con un problema práctico. Si las cosas de las que Apocalipsis nos habla son cosas futuras, entonces el reino de Dios todavía no se puede manifestar en la tierra. Mi pregunta es, ¿vos participás del reino o no? Sí. Claro, pero hay quienes dicen que no, que el reino es un reino futuro, que el reino solo va a ser posible cuando
Jesús regrese a la tierra como un evento futuro. Entonces, ¿pues estás en el reino o no estás en el reino? Entonces hay que revisar la principal, hoy por difundida, interpretación, escuela de interpretación de Apocalipsis, y al menos cuestionarla. Anímense ustedes a cuestionarse. Entonces, ¿estás o no estás hoy en el reino? Claro que estamos en el reino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos, que él escribe para que andemos como es digno de su reino y gloria. Entonces ya participamos de su reino. Debemos andar como es digno de su reino y gloria. Otro texto en Filipenses, capítulo 1, verso 13. Ahí me entró la duda, ¿Filipenses o Colosenses? Creo que Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice que fuimos trasladados del reino de Dios al Colosenses. Colosenses, capítulo 1, verso 13. Fuimos trasladados, ¿cómo le va? Buen día. Del reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿participamos o no participamos de su reino? Participamos de su reino. Participamos de su reino. Hoy es su reino. Entonces la escuela futurista plantea un reino futuro. ¿Participamos o no de la plenitud de Cristo? Claro. Efesios capítulo 3 y capítulo 4 muestra cómo la iglesia participa de la plenitud de Cristo. Que la plenitud de Cristo como el reino es una dimensión espiritual. No es una dimensión físico-material, es una dimensión espiritual. Y como dimensión espiritual, a la que nosotros ya participamos, no tenemos que esperar la que venga. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hoy vivir la máxima expresión de espiritualidad por el Espíritu de Dios? Podemos. Por la revelación de Cristo hoy en nosotros, podemos. Cuando el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 13, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Cuando venga lo perfecto, entonces conoceré como fui conocido. Lo perfecto es la manifestación plena de Cristo. Y eso perfecto, que para Pablo era futuro, para nosotros ya sucedió. Esa venida de lo perfecto, ¿sí?, que es la máxima manifestación de la obra de Cristo en la tierra. Entonces, de tu interpretación del libro de Apocalipsis depende. ¿Vas a participar del reino o todavía estarás esperando? ¿Vas a llevar tu vida a plenitud o todavía esperarás que en el futuro suceda? Claro, si yo espero que en el futuro suceda, me exime de muchas responsabilidades. Todavía le puedo echar la culpa al diablo, al pecado y a la carne. Mi hermano, vos ya no le podés echar la culpa ni al diablo, ni al pecado, ni a la carne. Asumí tu responsabilidad presente. Y seamos un agente de transformación de todas las cosas a partir de lo que desde Cristo se ve en nosotros. Primera escuela de interpretación se llama futurismo. Segunda escuela de interpretación, que algunos se acercan a Apocalipsis, se llama historicista. ¿Sí? Una escuela historicista. ¿En qué consiste? En que el libro de Apocalipsis representa diversos periodos de la historia de la humanidad. Diversos periodos de la historia de la humanidad. Y esta era la postura de los primeros reformadores de la Iglesia. Esta era la postura de Calvino, esta era la postura de Lutero, esta era la postura.
¿Qué decían ellos? Que en diferentes momentos de la historia se repetía la secuencia del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en los tiempos de Lutero y Calvino, para ellos, especialmente de Calvino, para ellos, la bestia, el anticristo, era el Papa. Y tiene mucho sentido, más que la escuela futurista, mucho fundamento escritural, más que la escuela futurista, en ese momento, para ese momento. Un momento en que la iglesia, que tenía que ser el agente de revelación del reino para la tierra, oscurecía la revelación en lugar de exhibirla. Entonces, para ellos, los que se oponían al desarrollo de Cristo y su reino, era el Vaticano y la Iglesia Católica Romana. Esta es la escuela de los reformadores, ¿sí? Todavía hoy hay una gran influencia de esta escuela de los reformadores sobre la interpretación de Apocalipsis, y es el segundo en masificación, digamos, de las corrientes de interpretaciones teológicas del libro de Apocalipsis. En los diversos tiempos, y a cada generación le tocará interpretar cuál es la bestia para su tiempo, ¿sí? Esto es la escuela historicista. En tercer lugar, bueno, nosotros vamos a ver que nuestra escuela de interpretación, la que hemos adoptado más funcional a la esencia Cristo, todavía podemos ajustar o sintonizar un poquito mejor las cosas que el libro de Apocalipsis nos da. La tercera escuela de interpretación es la escuela idealista. ¿Sí? Idealista, ¿por qué? Porque dice que Apocalipsis contiene principios de aplicación universal para todos los tiempos. También en un sentido tiene más sentido que las otras escuelas, ¿no? Porque está basada en sacar los principios de aplicación general para todos los tiempos del libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis para ellos tiene un diseño, un macro diseño que se puede aplicar a cualquier tiempo y en cualquier lugar. Esta es otra escuela de interpretación. La última escuela de interpretación, básicamente es la que yo particularmente he adoptado, y ustedes van a ver en el desarrollo de todo el libro de Apocalipsis cómo podemos ajustar casi como un aparato de relojería suizo al cumplimiento de la profecía de todo el libro de Apocalipsis. Y lo siento por aquellos que quieren ver al COVID y las guerras modernas y a los tiempos modernos en el libro de Apocalipsis. No está. No está. Es la escuela preterista. Preterista viene de la expresión pretérito, que significa pasado. Significa que la profecía que contiene el libro de Apocalipsis fue de cumplimiento pasado, y que el propósito del libro es mostrar la transición en la administración de Dios de todas las cosas, de un tiempo de Israel a un tiempo de la iglesia. ¿Y cuál es el tiempo de la iglesia? De un tiempo de un poco de luz a un tiempo de extrema luz en la tierra. Hoy. Es importante que nosotros revisemos nuestra postura, porque como veamos del libro de Apocalipsis, va a ser la luz que portaremos y la responsabilidad que asumiremos frente al mundo hoy. A mí me gusta decir esto. Cuando lo escuché, no es mío, cuando lo escuché por primera vez lo adopté, porque me hizo pensar mi postura. Yo antes tenía una postura dispensacionalista, pero les tengo que ser sincero, moví esa postura a la luz de
argumentos superiores, ¿sí? Cuando el argumento empieza con una pregunta. Siempre es bueno preguntar para que ayudemos a pensar, no repitamos como loros, sino vale pensar. Diga conmigo, vale pensar. Vale pensar. ¿Trajiste tu cabeza? Sí. Bueno, yo creo que a la mañana por ahí algunas neuronas están dormidas, otras no. Pero zamarrealo al que tenés al lado, yo lo zamarreo acá. Despertá tu neurona. La cosa que a veces traemos la cabeza, pero la mente está allá. Ah, bueno. Viste que está el cuerpo, hermano, pero la mente está en otro lado. Sí, vale pensar, vale pensar. De mientras saludo a los hermanos que nos están viendo. Yo tengo algunos acá, tengo saludos de varios. Gisela Fleitas, Fabián Mandeo, ¿cómo estás, Fabi? Te vemos a veces acá presencial en la clase y a veces no, buenísimo. Federico desde Santa Fe nos está viendo. Omar Bullati, confírmame, Omar, ¿de dónde nos estás viendo? Creo que desde Resistencia, creo. Sí. Y por supuesto te damos la bienvenida. Recordame tu nombre. Héctor, a Héctor que está con nosotros acá. Gracias. Cualquier pregunta que querramos hacer, acuérdense en voz alta, ¿sí? Para que se pueda escuchar y no le tengamos que repetir. Hermanos, ustedes también. Pastor, Sí. esto estaba a tiempo telúrico de la hora de venirse toda esta pandemia que se llamó. Ya estaba escrito en la Biblia. Claro. ¿Cierto? Ajá, sí, podemos decir. Eso estaba escrito en el libro de Apocalipsis, que van a venir pestes peores. Ajá. Eso desde cuando tenemos una mirada futurista. Claro. Nosotros vamos a desarrollar una mirada preterista del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y la importancia de que nosotros somos responsables de lo que pasa en el mundo ahora. Nosotros somos responsables, principalmente la iglesia, portadora de la luz que el mundo necesita, es responsable de lo que sucede en el mundo. ¿Ok? ¿No qué? No víctima. Por eso cuestionamos la postura escapista del futurismo y de su escuela más, extrema, que es el dispensacionalismo, donde dice que va a haber tal cosa como un rapto de la iglesia, una evasión de lo que va a suceder en el mundo. El mundo fue juzgado. ¿Dónde fue juzgado? En la cruz del Calvario el mundo fue juzgado. La humanidad fue juzgada. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Los hombres fueron juzgados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. La cruz del Calvario cambió los tiempos. Uf. Bien. Vamos a leer los primeros 3 textos del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan. Hay una conversación entre Jesús y Pedro al margen del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Ellos están hablando cuando Jesús se les revela resucitado a los 7 que están pescando, y Pedro se tira de la barca porque reconoce que aquel que estaba en la orilla haciendo un pescadito asado era Jesús, y llega a él y 3 veces Jesús le dice: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, porque recuerdan, 3 veces le había negado Jesús, 3 veces había sido negado por Pedro. Entonces 3 veces le pregunta luego Jesús, el Cristo resucitado, si le amaba, y él le dice: sí, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces ahí vive la restauración: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿sí? Pedro.
Y en un momento ellos están hablando, pero se ve que un discípulo lo seguía de lejos. Y Juan dice en su Evangelio de Juan que era el discípulo al que Jesús amaba. Y lo dice así para no nombrarse a sí mismo. Juan nunca se nombra a sí mismo. Cuando Juan dice, y Juan tal cosa, en el Evangelio, habla de Juan el Bautista. Pero cuando habla de él, dice el discípulo al que Jesús amaba. Es Juan diciéndose a sí mismo. Ninguno de los otros evangelistas, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, llaman a Juan el discípulo al que Jesús amaba. Solamente él se llama a sí mismo así. Y en este pasaje es una de las 3 veces en el Evangelio donde se dice a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Y entonces Pedro y Jesús estaban hablando y detrás lo seguía Juan. Y Jesús le da una profecía a Pedro de esas que no nos gusta escuchar. Cuando llegarán los días, Pedro, en tu vida, donde serás llevado a donde no quieres, ¿sí? Y otros te ceñirán y te llevarán, hablando de cuando Pedro estuviera preso en Roma, ¿sí? Y cuando Pedro recibe eso, le dice, pero Señor, ¿y qué de este? ¿Quién era este? Este era Juan, el discípulo al que Jesús amaba. ¿Y qué de este? Y la respuesta de Jesús, ¿y qué si yo quiero que él vea el reino de Dios? ¿Qué vio Juan? El reino de Dios. ¿Qué tenemos en el libro de Apocalipsis? El reino de Dios. ¿Pero cómo lo tenemos? Lo tenemos en forma de figuras y símbolos. El libro está lleno de símbolos. Símbolos que no puedo, por una honestidad de interpretación, no puedo atribuirle una interpretación literal. Son símbolos. Los símbolos son símbolos, representan una verdad espiritual. Como gran parte de la profecía, por ejemplo, Daniel cuando vio un gran oso, ¿sí?, que desmenuzaba la carne y que tenía en su boca 3 costillas porque se le habían quedado incrustados en sus dientes, y que se alzaba más de un lado que del otro. No estaba viendo un oso que tenía 3 costillas y que se alzaba más de un lado del otro. ¿Qué estaba viendo? Al imperio medo-persa. Eran símbolos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer con Apocalipsis una interpretación de símbolos literales? Por ejemplo, la Jerusalén celestial cuando desciende del cielo. Ahí ya no es símbolo. Todo el resto de Apocalipsis es símbolo, pero cuando Jerusalén celestial desciende del cielo no es símbolo. ¿Cómo? ¿Por qué caprichosa y arbitrariamente interpretar de que unas cosas son símbolos y otras cosas no son símbolos? Todo el libro está en forma de figuras y símbolos, porque representan verdades, no de cumplimiento literal. Por ejemplo, nos han dicho, ¿cuántas veces nos han dicho? Porque allá, cuando estemos en el cielo, las calles serán de oro. Y estamos pensando que va a haber calles de oro. Hermanos, esos son símbolos. Símbolos. Y cuando vemos en Apocalipsis 19, y el Verbo montado en un caballo blanco, y una leyenda en su muslo que dice fiel y verdadero, y la espada que sale de su boca. Mi hermano, ¿qué son esos? Ahí está, ¿ves? Pero hay algunas escuelas de interpretación que nos han dicho que eso no son símbolos, que eso va a pasar literalmente. Y quedamos mirando para arriba a ver si viene alguien en un caballo blanco. El decir las cosas de su boca, es como que el Señor está hablando, sale la palabra de Claro, un alma. Totalmente, así es, así es. Pero todo aquello es un símbolo, no es que le sale una espada de la boca. Entonces, ¿por qué interpretar caprichosamente algunas cosas como símbolo y otras
o arbitrariamente, más que caprichosamente, y otras que no. Otras literales. Si son símbolos, son símbolos, representan verdades. ¿Qué verdades representan? Bueno, vamos a ver los 3 primeros versos del libro de Apocalipsis. ¿Alguna pregunta? Cric, cric. No, yo sería. Metele. No sería como. No te voy a sacar el tema, hermano. Pero metele, chamigo. Te quiero decir, cuando el símbolo, cuando Apocalipsis 12 habla realmente del símbolo, sería que estaba por nacer el hijo y está como un dragón, sería esperando. Es el nacimiento de Cristo. Totalmente. Cuando Herón le quería matar al hijo, realmente. Totalmente. Tal cual. Tal cual. Un adelantado, Dani, vos. Un adelantado. No, pero, Vamos. Porque, Apocalipsis 12, el capítulo central de Apocalipsis, habla de la guerra. Ahí se ve la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, ¿sí? Ahí se ve una mujer dando a luz a un hijo varón. Y tenemos 2 cumplimientos posibles de aquel evento. Uno, con seguridad, la Virgen María dando a luz a Cristo, a Jesús, ¿sí? A Cristo en los días de su carne. ¿Está? Cristo en los días de su carne, dando a luz al Hijo de Dios. También vemos a la iglesia como la mujer que da a luz, porque dice que tiene una corona con 12 estrellas. 12 es el número de la construcción de la iglesia. Ya lo vamos a ver cuando veamos la Jerusalén celestial, que es figura de la iglesia también. Y dice que esa mujer tiene el sol y la luna bajo sus pies. Hoy la iglesia lo gobierna todo. ¿Está claro? Espiritualmente la iglesia es el agente de gobierno de Dios en la tierra. Ahora, dice que va a nacer el Hijo. Y dice que vi un dragón escarlata, la serpiente antigua, el dragón rojo y Satanás. Todo eso aparece, todos esos nombres aparecen en el capítulo 12. Listo para devorar. Miren, cuando estudiemos el capítulo 12 de ¡plum! Nos va a hacer la cabeza así, ¡plum! Nos va a explotar. El capítulo 12 de Apocalipsis es extraordinario. Dice que está pronto para devorar, pero que a la mujer se le dieron las alas de la gran águila. Diga gloria de Dios. Símbolos. Para que huya al desierto y durante 7 años. Por eso de este pasaje se interpreta, diga escuela preterista, que la profecía se cumplió los 7 años que Jesús pasó su niñez en Egipto. ¿Recuerdan la ofrenda de los Reyes Magos? Los magos del Oriente. Los Reyes Magos, digo yo. La ofrenda de estos reyes, 3 ofrendas: oro, incienso y mirra. Oro. ¿Cuánto oro? Como para que ellos vivan 7 años en el exilio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le daba testimonio a José de que no se queden en la tierra de Herodes, ¿sí? Sino que viajen a Egipto. Y ahí vino la matanza de los inocentes, ¿sí? Todos los hijos varones de menos de 2 años fueron muertos. Entonces, ellos vivieron 7 años en Egipto con esa ofrenda de oro. ¿Era poco o mucho? 7 años. 7 años vivieron con eso. Bien. ¿Y de dónde salen los 7 años de Apocalipsis? 12. Y dice que el dragón estaba por comer al niño, pero el niño fue arrebatado para el trono y se le dio autoridad sobre las naciones para que las rija o las legisle con vara de hierro. Ese es el reino de Dios, hermano. Hoy Cristo es el rey del reino. Y si no se manifestó en la tierra como esperamos que se manifieste, número 1, es porque la iglesia no está cumpliendo el rol que necesita cumplir. Porque con evasivas, con doctrinas escapistas, evade
la responsabilidad que tiene. Número 2, porque la iglesia tiene una interpretación de la iglesia, de la persona de Cristo, errada. Cristo hoy gobierna efectivamente sobre el ámbito espiritual, pero la iglesia es su agente de manifestación sobre el ámbito natural. Todo esto lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Vamos a ir creciendo y lo vamos a ir entendiendo al transcurrir las páginas del libro de Apocalipsis. Listo con Apocalipsis 12, un breve anticipo, dimos, cuando lleguemos a 12 va a ser una panzada. Ahí dice, en ese texto, dice que cuando iba a devorar, lanzó como un río de agua contra el niño. ¿Qué se espera que el dragón tenga? ¿Agua o fuego? Pregunta, para cuando lleguemos a Apocalipsis 12. ¿Por qué largó agua y no largó fuego? Si el dragón se espera que largue fuego, no agua. Y el dragón es un ser mítico. Sí, pero se espera que largue fuego, no agua. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver. Extraordinario, extraordinario. Y dice que la tierra abrió su boca y tragó al río que lanzó el dragón, Satanás. Diga, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, de manifestar al Hijo en el que soy, aún los elementos naturales me favorecen y me protegen. Entonces, la tierra devora el río. Ahí dice, ¿vieron que la iglesia atrasada, la que no sintoniza el reloj de Dios, la iglesia atrasada, le atribuye al diablo poderes, ¿no? Dice, el diablo sabe muchas cosas. Mirá, Apocalipsis 12 dice que lo único que sabe el diablo, aparte de la Biblia, sabe el diablo de la Biblia, lo único que el diablo sabe es que le queda poco tiempo. Apóstol, y cómo sale el juego realmente, sería Cristo le arrebata lo que estaba muerto al diablo, todo realmente. Sería por eso sale esa agua viva, que realmente nace Cristo en el reino de Dios. El diablo no tiene más fuego. Lo vamos a ver en el capítulo 12. ¿Quién tiene el fuego? No tiene más fuego. Vamos para allá. En el capítulo 12, esperen que me están haciendo ministrar la mitad del libro y todavía no arrancamos ni con el primer versículo. Está explotando antes que llegue. Está explotando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, aclaración, comentario? En hebreo, cuando hace hebreo que habla del Señor en lengua, supuestamente en hebreo, que dice que habla en lengua del Señor, los samaritanos dicen por qué el Señor se manifiesta en lengua, para que no sepan lo que está diciendo un hermano al otro, a lo que él está contestando, a lo que él está dando el ejemplo. Yo no lo entiendo, pero dice que entre hermanos, por el Espíritu Santo, sí se entiende y el Señor lo escucha. Sí, hay un don del Espíritu que tiene que ver con lenguas, que son lenguas idiomáticas, un nivel, o sea, lenguas de otro idioma que se habla en la tierra, y hay un género de lenguas que son lenguas angélicas. Bueno, que cuando uno habla en lenguas, los misterios de Dios habla. Que en la devoción privada, el que habla en lenguas edifica su espíritu. En la devoción pública, el que habla en lenguas calla hasta que alguien pueda interpretar, ¿sí? Porque es necesario para la edificación que la lengua sea complementada con la profecía. Pero esto tiene que ver con la operación de dones. No registro en el libro de Hebreos que hable de las lenguas. No, pero el libro de Hechos sí. Ajá. Pero avanzamos con Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. ¿Está? ¿Cómo está, Señor? ¡Feliz Pascua! Ah, no le dijimos a los que nos siguen, ¡Felices Pascua! Mirá, mi señora pone acá, que nos está viendo desde casa, gloria al Señor, Él ha resucitado. Vamos. Vamos.
Hoy vamos a ministrar, vamos a cortar un poquito la serie acerca de la oración. Y esta noche seguramente vamos a ministrar acerca del domingo de resurrección en la celebración desde las 19 horas acá en el auditorio ICB. Bien, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró. Esperá que levanté la voz y me perdí. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 4 direcciones que hay acerca del libro de Apocalipsis en estos primeros 3 textos. La primera dirección que vemos es que el libro de Apocalipsis está dedicado fuertemente a esclarecer al amo de todo. ¿Qué nos muestra? ¿Sobre qué nos trae luz Apocalipsis? Ya lo mencioné antes, pero lo dejo explícitamente claro ahora. La revelación de Jesucristo. Entonces, cuando vos te vas a acercar a Apocalipsis, ¿qué tenés que buscar? A Jesucristo, el amo de todo. Al Cristo resucitado. Jesús asciende al Padre desde el Monte de los Olivos. Trasciende todas las cosas. Él se marcha adentro. 4 veces en Hechos capítulo 1, verso 9 y verso 10, aparece la expresión adentro. Eis en idioma griego, adentro, adentro. Él trasciende la dimensión del Espíritu, de tal manera que hoy, ¿dónde vive Dios? Pregunta. ¿En dónde vive Dios? Si yo le tengo que mandar una carta a Dios, ¿cuál es el domicilio postal? Algunos dicen el cielo. Vive en nosotros. Toda la Escritura es un diseño mostrando cómo Dios creó al hombre para poner su presencia en él. Dios vive en nosotros. Dios no vive en otro lugar. Él se manifiesta su presencia en todas las cosas. ¿Sí? Pero Él vive ¿dónde? En nosotros. Entonces el tercer cielo, la morada de Dios, la casa de Dios, ¿dónde está? En nosotros. Pero esto, para entender esto, hay que pedir mucha dependencia del Espíritu de Dios, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces buscar al cielo, pensar que el cielo es un lugar lejano, externo al hombre, es una interpretación parcial de las verdades de la Escritura. ¿Sí? La revelación de Dios es progresiva para los hebreos, para los judíos. ¿Dónde vivía Dios? Para los judíos. En el templo. En el templo judío. ¿Sí? Ahí vivía Dios. Entonces vamos a la casa de Dios. Pero vamos a la casa de Dios era ir al templo. Pero para nosotros, ¿cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Hoy gran parte de la cristiandad tiene una visión atrasada de la casa de Dios. Le llama la casa de Dios a un auditorio, 4 paredes. Mirá, aquella pared tiene humedad. ¿Sí? No, esto no es la casa de Dios. Somos, dale la mano al que tenés al lado, a ver, en cuanto puedas. Somos nosotros. Esto es la casa de Dios. No esto. ¿Está? Bien. Pero en el libro de Apocalipsis lo que vemos es cómo Jesús se da a conocer, cómo Cristo se da a conocer, el Cristo resucitado se da a conocer. Entonces, los 22 capítulos del libro de Apocalipsis
hablan de Cristo dándose a conocer a la humanidad, dándose a conocer a su iglesia primeramente, o dándose a conocer a través de la iglesia a una humanidad que lo necesita. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, lo primero que está el libro de Apocalipsis es dedicado fuertemente a esclarecer al amo de todas las cosas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿cuánto valía la sangre que Él derramó? ¿Cuánto valía? La respuesta no tiene precio. Pedro dice que es preciosísima, o sea, de un valor incalculable. El autor de Salmos dice que la redención del hombre es de gran precio, no se logrará jamás. ¿Sí? O sea que no hay capital en todo el plano natural que pueda comprar la redención del hombre. Pero apareció un capital celestial, la vida perfecta del Cordero de Dios, de Jesús, ¿sí?, derramando su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario. ¿Por qué la sangre? Porque de acuerdo a lo que la Escritura nos instruye, la vida está en la sangre. ¿Qué derramaba Jesús en la cruz del Calvario cuando derramaba su sangre? La vida. Porque la vida está en la sangre, dice Apocalipsis. ¿Está? Perdón. Dice Levítico. Apocalipsis, ya le metí. Corríjanme los furcios cuando cometo, porque por ahí sigo de largo, ¿viste? Y queda que Apocalipsis dice, no. La vida está en la sangre. Entonces, el capital que Jesús invierte en la cruz, capital para comprar, esto es lo que significa la palabra redimir, capital de redención, es su vida misma que derrama en la cruz del Calvario. Para redimir, ¿qué cosas alcanza? Todo. Pero la iglesia ha circunscrito, ha reducido a redimir a ciertos hombres de los pecados. Ciertos pecados. Y ciertos pecados encima, seguimos achicando. Y por cierto tiempo. Y por cierto tiempo, porque si vuelve a cometerlo, entonces necesita de nuevo otra redención. No, terminantemente no. Magnifiquemos la obra de Cristo, el valor de su vida, el valor de su sangre. El Dios hecho hombre derramó su vida para comprarlo todo, como dice Miguel. Como dice Daniel, perdón. Como dice Daniel. No el Daniel de la Biblia, sino el Daniel chamigo que tengo a mi lado. Mi correntino amigo. Ay, habla mucho el mal correntino, capaz le vienen a cobrar cuenta. Dice que no sale en cámara para que no le vengan a cobrar las cuentas. Bueno, pero está acá al lado mío. Entonces, lo redimió todo. O sea que toda la tierra fue redimida. O sea que los hombres fueron redimidos. ¿Cuántos? Ay, Jesús. ¿Los pecados fueron redimidos? ¿Cuáles? ¿Los tiempos fueron redimidos? ¿Cuáles? Uf, qué problema con las interpretaciones limitadas de la sangre de Cristo, con los poderes limitados de la sangre de Cristo. Diga redención global. Cuando hablamos de esencia Cristo, magnificar, entender que la redención de Cristo no fue parcial, es muy importante. Y Él se revela a todos los hombres en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero no todos los hombres alcanzan esa revelación. ¿Por qué? Porque hoy se me rompió una llave en mi casa, justo me acordé. Porque necesitas una llave. Para el libro de Apocalipsis es un libro cerrado.
¿Vieron cómo la figura de los sellos? Aparece en el capítulo 4 y 5 un libro que está sellado y que no se ha hallado nadie digno de abrir los sellos hasta que aparece uno, y esta noche vamos a ver, este pasaje vamos a ver esta noche. Aparece uno que ha vencido el león de la tribu de Judá, que es digno, ha vencido, es digno de abrir los sellos y desatar el libro, que después no es solamente un libro, sino son los libros. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro, diga cerrado y sellado, para el derecho de abrir ese libro es del león de la tribu de Judá. Pero él te confiere una llave, diga conmigo llave. Entonces acá hablamos de llaves. Número 1, llaves para abrir. Diga, si creo en Jesús. Si creo en Jesús. Si no, él decir, sí, yo creo, los demonios creen y tiemblan, ojo. Si realmente creo en Jesús, entonces tengo la llave que me abre la vida espiritual. ¿Está claro? Creo en Jesús. Entonces tengo la llave que me abre la vida espiritual. Pero si creo en la manifestación presente de Cristo y su reino, si de alguna manera, si Cristo me tiene a mí, si yo vivo una vida entregada a la persona de Cristo, entonces tengo acceso a los tesoros del reino de Dios. Diga conmigo llave. Necesito una llave para abrir este libro. Este es un libro cerrado con llaves. Por eso tanto símbolo. Para texto que citaba el hermano Héctor hoy, Héctor, ¿no? Sí. En Mateo capítulo 13, para que viendo no vean y oyendo no oigan, no sea que se conviertan y yo los sane. Dice. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué hablaba en figuras? ¿Por qué Jesús habla en símbolos en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos una llave. ¿Y cómo se adquiere esa llave? Esa llave se adquiere como se adquiere todo en el reino. ¿Cómo se adquieren las cosas en el reino? Si vos querés comprar algo, quiero comprarme un par de lentes nuevos, este se me rompió, tengo acá un arreglo provisorio, no me pudieron entregar los lentes nuevos, me lo entregan mañana. Sí. ¿Cómo? Yo tuve que ir a la... ¿cómo es que se llama? Óptica. Y pagar. ¿Cómo se adquieren las cosas acá? Pagando. ¿Cómo se adquieren las cosas en el reino? ¿Cuál es el capital para el reino? El capital en el reino es algo parecido a la fe. Usa una palabra muy parecida, que del griego al castellano se traduce de la misma manera. Diga fidelidad. La fidelidad es la moneda de adquisición del reino. ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis? El fiel y verdadero. Los dos testigos que van a dar testimonio del divorcio de Dios. Le hemos pegado tanto a los divorciados en la iglesia y ahora resulta que aparece un loco que dice que Dios se divorció. Ya lo vamos a ver más adelante, capítulo 17 de... que Dios repudió a su esposa. Ya lo vamos a ver. Porque el tema principal del libro de Apocalipsis, alguien que lea Apocalipsis 19:10. O sea, cuando el Señor abre los 7 sellos, es el complemento de Daniel cuando le dijeron que selle este libro. Sellar es cerrar. Sí. A Daniel le dijeron, mi viejo, vos cerrá este libro. Sí.
Se va a necesitar Apocalipsis para entender tu libro. Se va a necesitar la luz perfecta, la resurrección de Cristo para interpretar este libro. Se va a necesitar al anciano de días y su sabiduría para interpretar este libro. Tranquilo. Qué hermosa que es la Escritura. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía de Apocalipsis, ¿cuál es? El testimonio de Jesucristo. Inmediatamente ese contexto habla de las bodas del Cordero. O sea, es Dios casándose con su esposa. ¿Sí? Pero si Dios trata de esposa en el Antiguo Testamento a Israel, mi esposa, le dice en el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios tiene una esposa ahí y otra esposa acá? Entre medio hay un divorcio. El juicio de Dios sobre la nación de Israel. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Claramente el libro de Apocalipsis habla de esto. Claramente habla de esto. Esposa es una ciudad. Esposa es la iglesia. La iglesia. Y está simbolizada por una ciudad. Una ciudad. Pero la esposa es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos mencionaba en Efesios capítulo 5. ¿Con qué se adquieren las cosas en el reino? Con fidelidad. Por eso hay tanto énfasis en la fidelidad en el libro de Apocalipsis. Ya lo vamos a ver. En casi todos los capítulos lo vamos a ver. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? Fidelidad. Y fidelidad es otra forma de traducir la palabra pistis o pisteuo en el griego, que es la misma palabra que fe. Fe y fidelidad van juntas. ¿Está claro? Entonces, está dedicado fuertemente a esclarecer al amo de todo, a Cristo. Entonces, ¿qué objeto se revela en el libro de Apocalipsis? Cristo. Perdón por la palabra objeto. La persona de Cristo se revela. Número 2. Está dirigido ¿a quiénes? Está cerrado bajo llave. Y está dirigido a los fieles esclavos por amor de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, la palabra siervos ahí es en el idioma original la palabra doulos o doulos, así se escribe, doulos, que significa esclavo por amor. Los esclavos por amor. Entonces, ¿vos querés tener acceso a... ¿Querés la llave para abrir el libro de Apocalipsis? Tenés que ser un esclavo por amor. ¿Un qué? Porque esta palabra fue para manifestarse a los esclavos por amor. No es cuestión de leer y decir, sí, este dice esto. No, es esclavo por amor. Es la actitud de un amor incondicional hacia Dios. Hoy está muy de moda la palabra siervo. Ahí está el siervo, el gran siervo de Dios. Ahí va el siervo. Yo me río porque un día me sacaron una foto posando debajo de unas astas de ciervo. Porque hoy la palabra siervo está como sobrevaluada, así, ¿no? Siervo. Pero en los tiempos de Jesús, la palabra siervo, ¿qué significaba? Esclavo. Eso es un siervo, un esclavo. Un esclavo. Pero acá había un esclavo, en la palabra de Dios hay muchas expresiones traducidas siervo, ¿sí? Oikódemo, uperetes, dulos, son algunas de las tantas palabras griegas
que se traduce en siervo, pero son todas diferentes. Acá es la palabra doulos, que significa esclavo por amor. Era como en la antigüedad, cuando alguien caía en desgracia y era tomado como siervo para servir en el campo hasta el día del jubileo, el 7º año, ¿sí? Cuando se cumplía el 7º año, el jubileo, todos los que habían caído en desgracia tenían que ser liberados, ¿sí? Pero cuando llegaba ese año de jubileo y eran liberados, el siervo podía optar por salir en libertad o decir: mi amo me ha tratado bien, ¿a dónde voy a recibir cuidados y amor como en la casa de mi amo? Entonces voy a permanecer bajo la voluntad voy a seguir de siervo para él. Entonces había un término legal, jurídico, que se llamaba esclavo por amor. Y había, según el Antiguo Testamento, una forma de documentar esa decisión. ¿Cómo se documentaba? Se iba a los ancianos de la ciudad, ¿sí?, que estaban siempre a la puerta, juzgaban los ancianos. Y el siervo daba testimonio de que quería seguir bajo el servicio de su señor. Entonces se tomaba una lesna, un aparato agujereador, vamos a decir. Se ponía la oreja del siervo, ¿sí?, del esclavo, hasta ahí, con derecho a ser libre. Se ponía la oreja en el dintel de la puerta y se agujereaba la oreja. Y la oreja perforada era el documento legal de que ese siervo era un esclavo por amor. Todavía escucho decir al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, mírenme, observen, porque yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, los estigmas de Cristo en mi cuerpo, seguramente las señas de un esclavo por amor. ¿Sí? Entonces, ese era el documento legal de alguien que había renunciado a su libertad para seguir la voluntad de su amo. Si vos querés tener la llave para acceder a los misterios del reino, diga amor y fidelidad hasta la muerte. Es la demanda de Dios para poder adquirir la llave de los tesoros del reino de Dios. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? Fidelidad y amor. Un amor que no es solo de palabras, sino que está a la prueba de la fidelidad. Un amor que lo ha entregado todo, no que dice: te amo, pero como te amo a vos, amo a la vecina. No. ¿Se entiende? Fui claro, ¿no? A buen entendedor. Apóstol, Sí. es como realmente la muerte no significa realmente, puede ser la muerte natural y también la muerte cosa de dejar todo tu deseo y seguir la obra de Cristo en Sí, fidelidad. podemos espiritualizar o alegorizar esto. Sí. Porque muchos creen realmente que la muerte realmente tiene que morir, la muerte. Entonces, el libro está dedicado a la revelación de Cristo, del Cristo resucitado. El libro está cerrado bajo llave y esa llave es entregada a los esclavos por amor. Leo nuevamente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus doulos, las cosas que deben suceder pronto. Diga conmigo pronto. Diga pronto. Busco en el diccionario de la Real Academia Española y escucho y leo pronto, con urgencia, inmediatamente. Pero hay una iglesia esperando que las cosas que dice el libro de Apocalipsis todavía pasen hace más de 2000 años. No, las cosas del libro de Apocalipsis sucedieron pronto a su escritura. ¿Cuándo fue su escritura? Lo vamos a ver más adelante, porque hay dos posturas muy marcadas. Vamos a ver un poquito más adelante.
Verso 2. Aparece una palabra muy importante en el libro de Apocalipsis, que la tenemos en el versículo clave del libro que leyó nuestra hermana Marcela, que es Apocalipsis 19:10, que es la palabra testimonio. Testimonio. Dice la Escritura que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, probado hombre fiel. Mirá si Jesús conocía de la fidelidad de Juan, que cuando le entregó su afecto natural más importante. ¿Cuál era el afecto natural más importante de Jesús? El rey. El amor. El afecto natural más importante de Jesús era la Virgen María. Afecto natural. Su madre. Su nombre. Amando a su madre. Y al pie de la cruz la mira a María y le dice: Madre, aquí tu hijo. Y al lado estaba Juan. Y a Juan lo mira y le dice: Hijo, he aquí tu madre. ¿Sí? Desde la cruz le dice eso. Es el afecto natural más importante de Jesús. Fue entregado a Juan. Y fíjate si él no era una persona fiel. ¿A quién le entregarías tus cosas más preciadas? ¿A quién Jesús va a entregar las cosas más preciadas? ¿A quién Cristo se dará a conocer? ¿Qué se espera de una esposa? Fidelidad. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de un matrimonio? Fidelidad, mi hermano. ¿Ves? De nuevo, lo mismo. ¿Quiero la llave? Fidelidad. Ya estaba sola María en ese entonces. José ya había... Sí. En el ministerio público de Jesús no se ve a José. Sí. Se cree que José muere en la adolescencia de Jesús. ¿Sí? En la adolescencia o juventud de Jesús. Sí. Bien. Este verso 2 nos muestra que el libro de Apocalipsis está destinado a la fuerza de la empresa de hacer avanzar el testimonio de Cristo en la tierra. La empresa de Dios, los negocios del Padre, que Jesús con 12 años ya menciona, es el hacer avanzar el testimonio de Dios en la tierra. Diga testimonio. Testimonio era ese elemento, lo estudiamos cuando vimos Hebreos 12. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el testimonio? La posta. La posta. ¿Querés la posta? ¿Querés la posta o no querés la posta? El testimonio es justamente lo que Cristo ha producido en nuestra vida, que se entrega de generación en generación y se hace avanzar la obra de Cristo en la tierra. ¿A partir de qué? A partir del testimonio. Testimonio necesita testigos. ¿Entendemos? ¿Qué necesita el testimonio? Testigo es el que corre. ¿Y por qué corremos nosotros? Por nuestra generación y por las venideras, para pasar el testimonio. ¿Por quién corrió Juan? Por su generación y por la venidera, para pasar el testimonio. Un testimonio que necesita testigos. Testigos en la Biblia, por ejemplo en Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo, igual que en Apocalipsis, mi testigo fiel, ¿sí? Es la palabra mártir. Viene de una expresión griega martirion, mártir. Aquel que lo da todo con el propósito de pasar ese testimonio de Cristo. ¿Qué demanda la obra de Dios de nosotros? Dijimos fidelidad y ahora podemos añadir todo. Todo.
Señor, como dice el apóstol Pablo, aunque yo mismo sea derramado en libación sobre el sacrificio de Cristo, sacrificio líquido, libación, sobre el sacrificio de Cristo, una vida derramada. ¿Sí? O sea, ¿qué demanda Dios de nosotros? Que lo demos ¿cuánto? Todo. Que lo demos todo. Todo. El fuego de Dios vendrá, el fuego de la pasión por Dios y su obra vendrá, y lo encenderá. ¿Cuánto? No tengas miedo. Ese fuego es como la zarza de Moisés. ¿Qué pasaba con la zarza de Moisés? No se consumía. No se consumía. No tengas miedo. El fuego de Dios no es para destrucción. Diga testimonio. Y testigo. Testimonio. Nosotros somos testigos. ¿Para qué estamos puestos en la tierra? ¿Cómo? Testigos. Para pasar el testimonio. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de esta profecía, como dice Apocalipsis 19:10. ¿Para qué es esta profecía? Para dar testimonio del Cristo resucitado. Te pregunto, la cosmovisión del ministerio que desarrollamos acá, ¿para qué es? Para tener una iglesia grande. Voy a decir una barrabasada. Es una barrabasada literalmente. Para que el apóstol se siente allá arriba y todo el séquito ahí, y entonces sean personas reconocidas. ¿Qué me importa? Cuando ustedes lean el capítulo 2 de Que se corra el telón, el libro que está saliendo ahora, el capítulo 2 se llama Despreciando lo que para otros vale. Van a entender el espíritu de esta casa. Van a entender el espíritu de esta casa. Adelante. Adelante, por favor, no hay ningún problema. Destinado a la fuerza de la empresa de Dios para dar testimonio de Cristo. Empieza a sembrar en su corazón estas cosas. Deje de, como dice primer libro de Reyes, de claudicar entre dos pensamientos. Deje de ir y venir. Ríndalo todo. Listo, ya está. Fui vencido por el Señor. Me venciste, me sedujiste. Y acá estoy, Señor. Tus palabras fueron dentro de mí como un fuego ardiente. Quise sufrirla y no pude. Me venciste, Señor. Acá estoy, como Jacob, junto al arroyo. Señor, no te voy a soltar si no me bendecís. Me venciste. Me venciste. Acá estoy. El que le entienda. Por último, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo? Cerca. No son 2000 años. Cerca. ¿Cómo es el tiempo? Cerca. Cerca no es 2000 años. ¿Esperaste una cita más de 2 horas? En una angustia que te... Cerca no son 2000 años. El tiempo de esta profecía está cerca. Y ya vamos a ver cómo esto se cumplió literalmente, exactamente, milimétricamente, como mecanismo de relojería suizo. Por eso la escuela de interpretación nuestra es preterista. Bien. Bienaventurado, dichosos, 2 veces felices, súper felices. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El que lee y entiende, vamos a decir. ¿Por qué? Porque está entendiendo que está en este tiempo, en el tiempo de la manifestación del Cristo glorificado, en el tiempo del gobierno
de Cristo sobre el reino, en el tiempo de la manifestación del reino, en el tiempo de la iglesia como expresión de la vida de Dios, en el tiempo del cumplimiento de mayor luz y de mayor gracia que hubo en todos los tiempos. En este tiempo estamos. Por eso, dichosos, felices, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Quién ama a Dios? Entonces, le preguntamos a Jesús, por el Espíritu de Dios, ¿quién es el que te ama, Señor? Entonces Dios dice con la Escritura, Juan capítulo 14, verso 15, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los atesora, los pone por obra, los obedece. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿vos querés saber si amás a Dios? ¿Quién es el que te ama, Señor? No es fulano, mengano y sultano, es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que... Lo demás es anata, es chanchullo, es chamullo. Lo demás es, ay, espíritu, nada. Címbalo que retiñe.